Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Estamos en la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con el poeta ecuatoriano Juan Romero Vinuesa, a quien le damos la bienvenida, ya sin ninguna vuelta previa. Entonces, adelante, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Percy, muy buenas noches con todos. Pues para mí es un gustazo poder estar acá en Radio Miraflores Televisión compartiendo contigo los momentos para hablar un poquito pues, de la poesía, la cosa que nos hermana a estos dos países, ¿no? Ecuador y Perú. No solo nuestra frontera, sino también nuestra producción literaria. Claro, entonces ese es un buen punto de partida, ¿no? O sea, la poesía, dices, hermana a las naciones, particularmente el caso de Ecuador y Perú. Yo siento que el idioma español debería hermanarnos a todos quienes hacemos uso de él, ¿no? Pero tú sabes que siempre hay ahí encontronazos teóricos, todo lo demás, ahora que acaba de pasar lo del 12 de octubre, bueno, en fin. ¿Cómo es que tú ves esa situación de este hermanamiento que hay, al menos entre Perú y Ecuador y sus tradiciones poéticas, literarias? ¿Cómo lo ves de tu perspectiva? Sí, mira, yo desde mi experiencia particular creo que he sentido algo muy fraternal en general con Sudamérica, ¿no? No solo con el Perú, pero de hecho tengo una anécdota acá justamente con el Perú, y es que justamente mi primer poema publicado se publicó en Lima, ¿no? No se publicó en Ecuador, se publicó en Lima. Y la primera lectura de poemas que hice fuera de mi país fue en Perú. Entonces he tenido una relación bastante buena con los escritores peruanos, con la literatura peruana, pero al mismo tiempo creo, y eso ya no es solamente una experiencia mía, sino creo que en general en Sudamérica y en Latinoamérica, a grandes rasgos, tenemos un problema con la distribución de los libros, ¿no? Es decir, si yo quiero leer un autor peruano, un autor boliviano o un autor argentino, muchas veces es muy difícil conseguir esos libros en Ecuador y viceversa, ¿no? A veces textos ecuatorianos es muy complicado que lleguen a Uruguay o que lleguen a Chile o que lleguen a México. Entonces creo que esas barreras que han existido, digamos, en el asunto de la distribución se han ido poco a poco rompiendo un poco con el asunto del Internet, ¿no? Y con las revistas Claro. digitales, también con muchas otras páginas y iniciativas que buscan compartir, ¿no? Esta creación literaria, este conocimiento literario, teórico, mediante archivos en PDF o IPAP, todo esto, eso ha abierto también un poco más posibilidades, no solo para conocernos y leernos entre autores contemporáneos, sino para leer autores anteriores, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en que ahora es muy fácil, ¿no? Conseguir la biblioteca Ayacucho en PDF, que es una de las bibliotecas más interesantes que se han hecho en Latinoamérica. Hay páginas en internet donde se puede conseguir poesía peruana, poesía venezolana, poesía mexicana, tanto contemporáneo como anterior. Entonces creo que eso ha ido un poco nutriendo mucho más a los autores más nuevos, que pueden poner ya más en discusión, ¿no? Las diferentes tradiciones, y no solamente decir que son poetas ecuatorianos que solo leen tradición ecuatoriana o poetas peruanos que solo leen tradición peruana. Yo creo que se ha abierto un campo mucho más amplio en ese sentido. Claro. O sea, antes había, por los temas de la distribución de los documentos impresos, esa contrariedad que dices, y como que la gente que hacía literatura dentro de un territorio se veía constreñido a ese territorio. Ahora eso, el siglo XX, el siglo XXI, ya no facilita eso, ha quebrado esas fronteras. Entonces, un autor, por ejemplo, en tu caso ecuatoriano, ya no se sentiría solamente circunscrito a esa tradición, porque entonces te abres al resto de tradiciones como si fueran también una cosa tuya. Bueno, Latinoamérica, pues en general,
podría ser interpretada de esa manera, ¿no? ¿Qué autores, a ver, para empezar a enumerar, parte de los que tú consideras referentes en Ecuador y luego en el Ujú, resto del continente o en España y luego ya ujú. los que hablan otras lenguas, ¿no? Para que la Sí, gente tenga claro. idea de tu poética. Pues en mi experiencia, en mis lecturas de cabecera, digamos, de la obra latinoamericana, pues te puedo mencionar que autores ecuatorianos que creo que han sido influyentes en lo que yo escribo, en lo que a mí me interesa dentro de la poesía, pues es Juan José Rodinás, es uno, que es un autor que ha publicado en el Perú también, ¿no? Ernesto Es Carrión es contemporáneo, ¿no? otro, sí, es contemporáneo, Ernesto Carrión de los dos No te más. llevan ni 10 años esos dos. No te llevarán ni ¿Cómo? 10 años. No son Un mayores poquito más, ni como unos 10 15 años. por ahí, unos 15 por ahí. Bueno, vale, Ajá. ok. Pero digamos, de lecturas más anteriores, obviamente, pues un autor que creo que es fundamental para casi todos los escritores en Ecuador es Oscar Valles Andrade, desde Jorge Carrera Andrade, es también Jorge Enrique Adum, son tres pilares, digamos, ¿no? Que tenemos allá. También hay una autora que ha tenido mucho más, Ellos eran del grupo Yáncigos, ¿no? perdón, Del grupo Yáncigos. no, desde los Cánticos fueron después. Este es un grupo que está como en los años 60, que sí Ah, hubo ya, ya, poetas correcto. también ahí. Uno muy importante es Raúl Arias, otro muy importante también es Ulises Estrella. Pero los grupos Cánticos sobresalió sobre todo en la narrativa. Pero hubo también poetas, ¿no? Que hicieron una obra muy interesante. De ahí, como te mencionaba, hay una autora que se ha estado recuperando mucho más últimamente, que se llama Sonia Manzano, que creo que es quizás la autora mujer viva en Ecuador que sea como la más importante, quizás, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente, haciendo un mapeo rápido y, digamos, breve de lo que se puede encontrar en Latinoamérica, porque como tú dices, pues, para bien o para mal, el español nos une y somos más o menos 550 millones de hablantes, ¿no? Entonces es como intentar hacer el mapeo es un poco difícil porque es muy grande. Pero evidentemente de Perú creo que en mis visitas a ese país, que han sido tres, he podido conocer un poquito de su tradición. Obviamente uno de los pilares no solo de Perú, sino de la lengua hispana es Vallejo, pues no, César Vallejo, Blanca Varela, ha sido una figura importante también. Todo el grupo Obra Cero, todo el grupo Cloaca han sido la Sagrada Familia, ¿no? O sea, creo que han sido importantes para comprender también otros movimientos que se dieron más o menos al mismo tiempo en otros países, como en Ecuador el movimiento sántico, como en México se dieron los infrarrealistas, que tan ¿No lo viste? dibuja Bolaño, ¿no? En su novela donde aparecen varios poetas peruanos o raferianos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ahí tenemos varias cosas que me han ido influyendo a mí como autor. También soy bastante lector de la poesía chilena y de la poesía argentina, entonces por ahí también tengo algunos ecos, ¿no? Sobre todo de la poesía irónica que hay en Chile. Después te digo así rápidamente, pues Nicanor Parra, ¿no? Thomas Harris, así influyentes. Obviamente Raúl Zurita, que es un poco distinto en cuanto a su poética, pero que también ha sido una voz importante en mis lecturas. Carmen Berenguer, ¿no? Varios, pues, ¿no? Igualmente en Argentina, pues te puedo citar algunos nombres por ahí que han sido significativos para mí. Quizás uno de los más significativos es la poeta Mercedes Roset, que creo que es uno de los voces más importantes que ha estado en la Argentina. Ella está radicada en Nueva York hace bastante tiempo. Y ahí, y justo ahorita que traigo lo de Mercedes, creo que hay otro fenómeno interesante y que muchas veces no se trata mucho, ¿no? Y es que si somos eh, estadísticos en la cuestión de cuáles ciudades hablan en español, hay ciudades en los Estados Unidos con más hablantes hispanos que países completos, ¿no? O que ciudades muy grandes en Hispanoamérica. Y también se ha estado produciendo una poesía hispana valiosa en los Estados Unidos o en otros países que no son precisamente hispanos, ¿no? Y uno de estos ejemplos, como te digo, es el de Mercedes Roset, está radicada en Estados Unidos hace un buen tiempo. Obviamente Tamara Kamenshine,
es otra figura importante en mis lecturas. El poeta cubano José Coser, ¿no? O sea, creo que tengo muchísimas por ahí que están dando vueltas en mi cabeza ahorita y te estoy más o menos comentando de las que recuerdo, ¿no? Pero creo que toda esta mezcla y todas estas distintas percepciones y todas estas distintas palabras y acentos que tenemos en el español, pues es algo que nos permite ser parte de una tradición absolutamente rica y absolutamente diversa y que es increíblemente inagotable. Pero mira, de España no recuerdo que me hayas mencionado a ninguno ahora mismo, o sea, de la península. Sí, sí, Siempre se hace como una de España, división. ¿Por qué, ah? En tu de caso, España no te mencioné ay, ahorita porque no me acordé, pero si quieres bueno, pues te menciono ahorita algunos, ¿no? Sobre todo de España creo que tengo mucha cercanía con la obra de Per Gin Ferrer, de Marta López Luaces. Me interesa bastante lo que ha estado haciendo Francisco Laina Ranz, también lo que hace Ángel Cerviño. Creo que son como unos autores que me han interesado. Últimamente hay unos nuevos autores en España. Hay un libro muy interesante que está realizando Mauricio Medo, no sé si ya lo publicó, Mauricio Medo, el poeta peruano, que estaba haciendo una investigación sobre poetas españoles un poco más contemporáneos, ¿no? Creo que se llama Transierros la Península, si no estoy mal. Puede que me equivoco, pero se trata específicamente sobre nuevas voces allá en España y yo pude leer un poco la introducción de eso porque se publicó en una revista digital y de ahí pues la obra de algunos de estos poetas españoles que pude conocer y me interesó mucho. Y de hecho creo que también el hecho particular para mí de haber publicado en una editorial española como es Liliputienses, es una editorial que está radicada en Cáceres, pude conocer también obras de otros autores españoles que están publicados ahí o que están moviéndose en este medio, pero sí, quizás sí hay un poquito de un cortocircuito ahí entre lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en España, ¿no? Creo que nosotros, a pesar de estar diferenciados por nuestros acentos y por nuestras diferencias geográficas, políticas, etcétera, en Latinoamérica, estamos mucho más hermanados entre latinoamericanos, digamos, en cuanto a tradiciones, en cuanto a los intereses, en cuanto a posibilidades expresivas, que con España. Creo que sí puede existir alguna división ahí, ¿no? Y de todas formas, pensando, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? México recibió a muchísimos migrantes españoles en los procesos de la guerra civil y muchos poetas españoles llegaron a México y hicieron su obra en México y son considerados poetas mexicanos, ¿no? O sea, Gerardo Denis vino acá a México y es considerado un poeta mexicano, Shirau también vino acá, Dizzy Uberman, perdón, Muñoz Uberman. Entonces, sí hay también una cosa de ida y vuelta ahí. Lo que yo veo, por ejemplo, ahora es que, tal como está pasando en el fútbol, va a comenzar a pasar una cosa parecida en la poesía, y es que los movimientos migratorios de Latinoamérica, sobre todo de finales de los 90, ¿no? De todas estas crisis que orillaron a mucha gente a salir de los países a España o a Estados Unidos o a Canadá, tanto Perú, Colombia, Ecuador, ahora en general, Venezuela. ya, claro. Vas a empezar a ver nombres, ¿no? Y biografías en las nuevas antologías italianas, españolas, estadounidenses, canadienses, donde estos chicos que nacieron allá, pero que son hijos de ecuatorianos o hijos de colombianos o hijos de chilenos o hijos de peruanos, están haciendo obra literaria probablemente ya no en español, sino en inglés, pero que son hijos de esta tradición hasta cierto punto, ¿no? Y creo que eso también va a empezar a pasar y se va a notar mucho más. Porque de hecho ya lo puedes ver, o sea, ahora en las antologías de poesía estadounidense vas a encontrarte con muchísimos nombres en español y con muchísimas biografías de autores que son hijos de los migrantes, ¿no? Entonces creo que eso también va a dar una Pero eso no perspectiva un los poco incorpora, pero distinta. eso no los incorpora a la nómina de poetas latinoamericanos, por más que su origen sea latinoamericano, porque todos los autores, por ejemplo, europeos, o que eran de una lengua distinta a la inglesa, por ejemplo, se han asimilado como, por ejemplo, Conrad.
A Conrad se le ve como un autor polaco, como un autor inglés. Sí, pero Tendría es que una ser algo cosa muy singular interesante. y de un país muy importante para que no lo pueda absorber el país Claro, que lo va a recibir. Y en el caso de Estados Unidos es lamentablemente políticamente más importante. Nabokov era ruso, escribía en inglés, en francés. Ese nunca dejó de ser ruso, pero porque Rusia era un tremendo país. ¿O cómo lo ves? claro. Sí, no, totalmente. Pero al mismo tiempo tenemos cosas que han pasado en Latinoamérica, ¿no? Que donde tenemos autores que escribían en otras lenguas en Latinoamérica, pero que son considerados autores latinoamericanos, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo el caso de un ecuatoriano que es Alfredo Cangotena. Él escribió su obra en francés, publicó en Francia, está consta en antologías francesas como autor francés, pero en Ecuador lo consideramos ecuatoriano, ¿no? Y ¿Y él está qué en dice? nuestra historia, ¿O y él él qué escribió decía? en francés, ¿no? O sea, su lengua Moro, tú sabes que acá de César Moro escritura es el escribía en francés. francés también, ¿no? O sea, que es un gran poeta, pero él escribía en francés y era peruano. También había vivido en México. No quiero Ujú, dejar pasar un tema que me mencionaste que era importante sobre México, su relación con España, ujú, porque los mexicanos han hecho una interiorización de España, quizás también por su propio volumen geográfico, el propio carácter que se ha ido estereotipando del mexicano, que es diferente pues al resto de latinoamericanos, ¿no? ujú, Eh, en España, las tradiciones españolas son tremendamente fuertes. Te digo, por ejemplo, la tauromaquia. De las mayores plazas de toros del mundo están en México, ¿no? Y los grandes toreros mexicanos iban y venían de la península a, a México, no por una cuestión de que se vean forzados al exilio como los republicanos y los demás, sino porque ujú. lo exigía la población para aclamarlo, ¿no? Aquí en el Perú, algo más o menos pareció, aunque no con tal flujo como si tenía México con Europa, pero de todas maneras. A ver, adelante. Sí, creo que ahí hay un punto interesante que dices tú, justo con tu comparación Perú-México, ¿no? Y creo que ahí hay un asunto que viene desde la colonia, ¿no? O sea, ¿dónde estaban las dos sedes más importantes de la colonia hispánica? Pues era Ciudad de México ahora y lo que es Lima. Entonces creo que ahí también hubo muchísimo intercambio y muchísima más cercanía justamente por eso. Además recordemos una cosa, ¿no? Y esto es algo que lo dijo un escritor español que se llama Javier Cercas. No, Javier Cercas dijo que la lengua hispana, o sea, el español, el castellano per se, ya no le pertenece a España, ¿no? Le pertenece a otros países que tienen más hablantes. ¿Cuál es el país con más hablantes en español del mundo? Es México. O sea, el español mediado para toda Latinoamérica, cuando vemos una traducción o cuando estamos viendo una película, el doblaje es mexicano. O Claro. sea, hay una cuestión muy fuerte ahí, y de hecho, ponte, hay un fenómeno que está pasando en Ecuador ahora, y es que muchos de los chicos más jóvenes están hablando con palabras y con acento mexicano a veces, porque el contenido de redes sociales, ¿no? De TikTok, de Facebook, de Instagram, es hecho en muchas ocasiones por mexicanos, y hay un montón de gente en México, ¿no? O sea, mira, de los 500 y pico de millones de habitantes del mundo que hablamos en español, 130 están en México, ¿no? Claro. Y súmale 50 millones de mexicanos más que viven en los Estados Unidos. Entonces son casi 200 millones de personas que hablan el español de México o las variantes dentro del español mexicano. Entonces, justamente por eso creo que México es un monstruo a nivel cultural y creo que España más bien tiene que como agarrarse de México ahí, ¿no? Para no dejarlo ir Eso, tan eso fácilmente. te iba a comentar, ¿no? O sea, España, pese a todo el siglo XX y parte del presente, es como que los autores más importantes de la lengua española, creo que indudablemente se han dado fuera de la península, ¿no? Entonces, son latinoamericanos. Mira nada más los que son premios Nobel o los grandes popes de las diferentes literaturas en sus países, ¿no? Ujú. Octavio Paz, Vargas Llosa, Borges, ¿no? Claro. Neruda de Roca, Huidobro, es un montón de gente. En Ujú. España, digamos que se quedan cortos, aunque les pese o que sea una visión apresurada, ¿no? Sí. Creo que hay un punto también interesante que estás tocando tú, y es que recordemos que todo este periodo entre la cuestión franquista en España, pues inhibe un poco parte de la literatura, ¿no? Que se estaba dando.
Y hay como un periodo un poco más oscuro ahí, pero España siempre ha tenido figuras importantes. Ahora, hablando de poblaciones, ¿no? Es decir, en la población que tiene España es grande, pero si la comparas con México, con Argentina, con Colombia, no es, están casi igual o incluso menor. Entonces creo que ahí hay un punto, y como te digo, en esto que dice Javier Cercas, creo que tiene mucha razón hasta cierto punto, ¿no? De que el español ahora ya no es solamente de España, ¿no? El español está en muchas otras partes y se habla de otras maneras y se expresa y se publica y se escribe contando otras historias. Es más o menos lo que pasa en el portugués, ¿no? Es decir, el portugués no está representado por Portugal, está representado por Brasil, ¿no? O sea, Brasil es el hijo, digamos, históricamente de Portugal, pero en Brasil hay más gente, en Brasil hay más autores, en Brasil se publica más. Y hasta cierto punto México y España están en ese limbo de ser los dos países que comandan un poco el mundo editorial, que comandan un poco las bases de lo que se publica, de lo que se está leyendo. A eso súmale también los otros focos interesantes que hay en Sudamérica, ¿no? O sea, tienes el foco de Colombia, tienes el foco de Argentina, tienes el foco de Perú, que también es muy grande. Y los otros países de Latinoamérica obviamente también producen, también crean, también tienen sus grandes autores, pero al mismo tiempo, al ser industrias menos grandes, a veces es más difícil que esos autores lleguen a destacar fuera, ¿no? Es decir, ser un autor español que vive en Barcelona o que vive en Madrid, probablemente vas a tener un poco más acceso a publicar en una gran editorial o a tener acceso a ferias, a libros, etcétera, que si eres un autor que nació en Paraguay. No, o sea, por obvios motivos geográficos, por obvios motivos de población, de ingresos, de diferentes cosas, hay ahí una contraposición, ¿no? Y yo creo que las dos que comandan eso son México y, y España, pero también lo pondría ahí como otro foco muy, muy interesante Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque creo que en Argentina se ha dado un fenómeno muy, muy llamativo y es el fenómeno de los traductores, ¿no? Es decir, como te decía, casi todas las cosas que nos llegaban a mí y a la gente en Ecuador eran cosas traducidas o dobladas por mexicanos en general. Y creo que en general a Latinoamérica lo que le llega es eso. Pero en el cono sur, los argentinos se han encargado de hacer sus propias traducciones y su propia manera de representar la poesía y la literatura dentro de su propia habla, que es la habla porteña o la habla del cono sur, como tú le quieras llamar, y que ahí tú puedes leer pues traducciones de autores muy interesantes versionadas al español argentino, ¿no? O versionadas al español porteño, o versionadas al español de tal zona allá en la Argentina. Entonces ese también es un poco interesante, porque creo que una cosa que pasó allá es que justamente por la migración, ¿no? Que llegaron muchos polacos, muchos franceses, muchos italianos, muchos gringos, ingleses, pues la gente es de tercera o cuarta generación de personas que hablaban otra lengua, entonces muchos hablan esa lengua hasta ahora. Y es lo que pasa en el Perú también, pues, con los italianos, con los japoneses, con los chinos, que eso también le da una riqueza muy, muy interesante a lo que se produce en la literatura de esos países. Aunque quizás en menor medida, porque Argentina era como los Estados Unidos, pues una tierra que recibía amplia migración y además se han traducido libros muy importantes europeos en la Argentina por gente que estuvo viviendo ahí, ¿no? Como el caso de Gombrowicz, ¿no? Ferdinand, que lo tradujeron con unos cubanos que estaban ahí, creo que Piñera. Bueno, ahí hay todo un enredo de voces para traducir semejante libro, ¿no? Ahora, eso que estamos comentando sobre México, Argentina y España, tiene por lo menos una hegemonía del último siglo, porque también la presencia de ellos en el desarrollo de las vanguardias de los años 20, 30, fue muy relevante, porque prácticamente pasaban por sus aduanas los materiales que luego iban a ser distribuidos al resto de América, ¿no? Como Perú, Ecuador, Bolivia y todo lo demás, ¿no? Ahora, este sentido de integración, digamos, coyuntural que ha dado el Internet, las revistas electrónicas o los medios, los portales electrónicos de poesía han sido muy importantes todo el curso de este siglo, ¿no?
Por ejemplo, Buenos Aires Poetry, que hablábamos de Argentina, ¿no? México, Círculo de Poesía. En tu caso, o en el caso de Ecuador, bueno, Cráneo de Pangea tuvo también un periodo que estaba moviendo cosas con una regularidad, ¿no? Tú fuiste editor de Cráneo de Pangea. A ver, coméntanos sobre el origen y la extensión que tuvo este proyecto. Adelante. Sí, mira, Cráneo de Pangea nace de una idea que tuvimos Juliana Ortiz Ruano, una poeta esmeraldeña, y yo en el año 2014. Empezamos a hacer la recopilación de autores y de autoras desde el 2015 aproximadamente, ¿no? Entonces, nuestra idea con el blog que era en ese entonces fue recopilar autores nacidos en los años 80 y 90 en toda Latinoamérica y en otros países de otras hablas, pero que se escriban en español, para hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo de lo que estaba pasando, un mapeo para poder vernos entre nosotros, para poder conocernos y también hasta cierto punto pues abriendo más el campo para los autores ecuatorianos, para que puedan ser leídos fuera. Entonces, durante esta experiencia que duró hasta el 2019, no fueron 4 años de trabajo con Cráneo, pues en algún punto lo volvimos revista, en el 2018 la volvimos revista, pues sacamos 4 números. Cuando se volvió revista, se incorporó una compañera que se llama Abril Altamirano, que ella es narradora y correctora de estilo, también nos ayudó muchísimo para poder mejorar un poco el enfoque que tenemos allá. Y al final, pues logramos publicar más de 200 autores de diferentes países de Latinoamérica. Creo que cubrimos todos los países de Latinoamérica, al menos con una o dos publicaciones de cada uno. También logramos hermanar un poco con otras revistas, ¿no? Es decir, eso fue una experiencia, una de las cosas más interesantes, ¿no? Que pudimos conocer justamente cuáles eran estas otras revistas, cuáles eran estos otros proyectos en Latinoamérica y en España. Que ahí hay una cosa, ahí sí nos unimos más con España, con estos proyectos digitales, porque ahí sí pudimos llegar con ellos, sí pudimos conocer lo que hacían, sí pudimos hacer que se conozca lo que nosotros hacíamos allá. Por nombrarte unos cuantos proyectos, o sea, Digo Palabra era un proyecto que estaba en Venezuela, Poesía Sub-25 en Perú, Verbo Ser en Perú, Lenguaje Perú en Perú, otro Páramo en Colombia, ¿no? O sea, en Chile estaba Jamster, en Argentina está Escritura Hindi, en Guatemala estaba Décima Avenida, en México Círculo, Poesía Anexa, Revista Plástico, Revista Espora, pues había muchísimos proyectos. Y en España también, pues tenían 20 años y estaban locos, que era un proyecto comandado por Luna Miguel, estaba Revista Cocoro, La Tribu de Frida. Pues creo que todo esto ayudó bastante a que se pudiera conocer otras obras que pudieran hacer notar los trabajos, también al mismo tiempo, como te comentaba en un principio, ¿no? Llevar a Ecuador obras que jamás hubieran llegado a Ecuador o que simplemente hasta ahora no han llegado, ¿no? Es decir, cuando yo estaba hablando un poco de estos autores más nuevos que están publicando fuera, es como, en parte, conocer obras de autores como, por ejemplo, Berta García Fáez, una autora española, no se hubiera sido posible sin estas revistas digitales para conocer acá. ¿Quién sabe si Jacques Climelchi, el poeta mexicano, hubiera sido leído en Bolivia sin la existencia de estas revistas, ¿no? ¿Quién sabe si todos estos ensayos bastante atrevidos y bastante locos que se hacían en Poesía Sub-25 sobre diferentes obras peruanas hubieran sido conocidos en Guatemala, hubieran sido conocidos en los Estados Unidos y no en estas redes? Entonces, hasta cierto punto, sí fue un trabajo interesante el que se logró hacer, sí fue un trabajo que logró abrir puertas, y eso es justo lo que queríamos. Después con Abril, con esta idea que te comentaba, pues yo me uní a otra revista ecuatoriana que se llama Elipsis, ¿no? Que ya está por su 10º número ahora, y también proseguimos con estos trabajos, no solamente que Elipsis ya no era solo de poesía, sino era ya orientado a literatura y arte. Entonces, pues ya tenía un campo un poquito más amplio, ¿no? Porque Cráneo era específicamente enfocado en poesía.
Y también la otra cosa que Poesía creo que es importante, perdón. veinteañera. Casi todos los grupos que me ha mencionado como que se habían hiperespecializado en poesía veinteañera, en poesía joven. Por más que de repente trataban a algún autor que no tenía esas coordenadas de edad, pero casi todos son proyectos de poesía joven, ¿no? Sí, creo Yo que, lo que te quería preguntar era si ajá, esto ha dado, claro, grandes posibilidades a la difusión de poesía. ¿Pero no crees que ha habido como una hiperdemocratización de la poesía? ¿Y a dónde apunto con esa pregunta? Porque donde escribas, ¿no? La calidad, ¿no? Extraordinaria que tú sabes que con la dispersión que tiene la literatura ahora, o sea, si vas a encontrar poesía, bueno, por lo menos que la poesía sea extraordinaria, pero entonces, como entra todo ahí, no hay una manera de escribir. Y como en un principio estábamos hablando de autores referenciales, una de las cosas que señalan los críticos acerca de tu obra poética es que tú entras pues a jugar y a cuestionar de una manera lúdica el asunto del canon, ¿no? De una manera muy irreverente. Pero claro, ahora en estas condiciones pues resulta casi imposible determinar de cualquier forma un canon. O vas a parecer un fascista si quieres imponer un punto de vista, ¿no? Se va a buscar un consenso. Ponte que todo lo de las revistas que ha mencionado dicen, bueno, los grandes poetas latinoamericanos de las dos primeras décadas del siglo XXI son estos 10. Y por supuesto que la gente que tiene más de 25, 30 años va a decir, no tiene nada que ver, como había pasado en algún momento, ¿no? Sobre todo con su 25 hicieron una lista cada hace años, sí, bueno, y claro. toda la gente discutía, y bueno, creo que buscaba más eso que otra cosa, pero se dio, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Enfocándolo a tu visión de la poesía. Tú que has estado, digamos, metido de lleno Ujú. en los dos lados, ¿no? Sí. Cuéntanos. Yo creo que ahí, si bien hubo una mayor exposición de textos jóvenes o de textos de autores de menor edad, creo que esto es precisamente por la cuestión de que no había los medios necesarios o de que no había la exposición necesaria para ellos, cuando sí lo había para otros autores más mayores que ya tenían más carrera, que ya tenían más libros publicados, que eran más conocidos. Dicho sea esto, pues tienes también en los proyectos digitales el círculo de poesía, que es muchísimo más canónico, digamos, en el sentido más clásico de que tiene autores los muy conocidos, premios Nobel, premios Goncourt, premios Cervantes y demás. Tienes también Transierros, que si bien no es el mismo tipo de canon que maneja Círculo, pues manejaba ciertos autores mucho más mayores y mucho más consolidados, por llamarle de alguna Ellos manera. están por una cosa más experimental, ¿no? Sí, se van Transcierro por una cosa casualmente la mucho más identifiqué con lo que experimental. mencionaste, ¿no? De Meo y todo lo demás. Sí, Claro. claro, pero es que justo iba por ahí, o sea, tienes dos polos, ¿no? Dos polos de visiones de la literatura, y que para mí incluso hay dos polos es muy sectario, porque hay muchísimos más. O sea, mira, cuando yo me mudé a México, que había vivido en México desde el 2018, pues yo tenía una visión mucho menos horizontal de la poesía mexicana en ese entonces, porque lo que llegaba a Ecuador como libros, obras completas, para poder leer, era relativamente poco de lo que se hacía en México. Entonces, iba conociendo un poquito ahí en cuanto a las revistas, en cuanto a los proyectos que podía conseguir, en cuanto a libros que conseguía en Perú, que conseguía en Chile. Pero la cuestión es que cuando llegas a México, ¿no? O cuando estás en Perú también, que es otro país muy grande, o Chile, te das cuenta de que no hay una tradición, ¿no? De este país. Hay varias tradiciones en este país. Entonces, cuando estamos hablando de hacer un canon latinoamericano, la verdad es que es muy difícil, porque sería el canon de cuál de todas estas tradiciones. Es decir, si yo quiero armar un canon latinoamericano, ¿no? Y quiero empezar mi canon con Vallejo, ¿no? Quiero empezar mi canon y junto a Vallejo tal vez lo pongo a César Dávila y tal vez pongo pues no sé, otros autores que estén más o menos por esta misma órbita, Gamaliel Churata, por ejemplo, ¿no? O pongo a Loco Borra, el que era boliviano. Estoy armando un canon muy experimental, estoy armando un canon que va contra el lenguaje, ¿no? Que intenta darle una vuelta distinta al lenguaje, pero no estoy armando un canon más bien más solemne,
no El es canto un canon. general no entra ahí, justo te iba a decir, ¿no? Exacto, el Por ejemplo. canto, ahí no entra Neruda, digamos, en ese canon, ¿no? En ese canon se quedarían afuera muchos otros autores importantísimos, pero que no estarían en la misma línea. Y creo que esa es la cosa, creo que dentro de estos posibles cánones que podemos armar o que se pueden decir, cabe mucho esa idea de descentralizar las cosas, ¿no? Y creo que eso es un mal que tenemos en Latinoamérica y que hasta cierto punto el Internet rompe un poquito, pero que sigue habiéndolo, ¿no? Es decir, si eres un escritor mexicano, tienes tres focos grandes, ¿no? Que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero sobre todo Ciudad de México. Si eres un escritor en Perú, tienes Lima, tienes un poco Arequipa también, pero sobre todo Lima, ¿no? Y eso se No, puede ver olvídate. en la demografía peruana, o sea, son 30 millones de habitantes y 11 viven en Lima. Es un tercio de la población está concentrada ahí. En Ecuador pasa lo mismo, tienes un país y donde se concentra la mayor cantidad de cuestiones literarias, movimientos, es Quito, Guayaquil y Cuenca. Y tienes así, ¿no? Todo es muy centralizado. En Argentina también tienes el foco gigante que es Buenos Aires y tienes también Rosario, tienes Santa Fe, tienes La Plata, que también están ahí, pero son menores en el sentido de que se quedan fuera de ese circuito y se forman otras tradiciones ahí. O sea, justamente había leído yo hace un tiempo un artículo que hablaba de esta tradición de la poesía argentina del conurbado, ¿no? Es decir, de la que se encuentra fuera de los grandes espacios citadinos, ¿no? Y que también podría concentrarse como una tradición poética que tiene sus características, que tiene sus particularidades. Entonces creo que hay una cosa interesante que pasa precisamente en los últimos probablemente 30, 40 años, que ya es dejar de pensar en un canon único, dejar de pensar en una única tradición. No pensar en que justamente lo que le da riqueza a la poesía y lo que le da riqueza a nuestra lengua es que existen diferentes, ¿no? O sea, entiendo que de alguna manera la literatura y los críticos intentan organizar esto porque es una forma de poder clasificarlas y por eso nos inventamos ciertos nombres para llamar a unos que escriben de tal manera, a otros que escriben de otra manera, pero incluso dentro de eso, cuando hablamos, por ejemplo, de los poetas neobarrocos o de los poetas de la experiencia, incluso en ellos, que se supone que tienen rasgos similares, cada quien en sus lados diferentes, Perlonger, Kamenschein, Koser, son poetas súper distintos entre sí, a pesar de que están, digamos, clasificados dentro de una teoría o dentro de un modo de expresión. Del otro lado igual, o sea, vamos a tener como diferencias y cosas muy particulares de cada uno. Entonces sí creo que hablar de cánones, entiendo por dónde va el asunto diciendo que siempre va a haber quizás algún tipo de canon, pero al mismo tiempo, dentro de las propias tradiciones, estos cánones se rompen y se reinventan siempre, ¿no? Es decir, te pongo el ejemplo chileno, ¿no? O sea, el escritor canónico en Chile en un tiempo era Neruda. Después de algunos años, Parra, Nicanor Parra, es el que irrumpe en ese canon, dándole la vuelta a la tortilla de lo que hacía Neruda. Años más tarde llegan otros escritores que no están de acuerdo ni con Parra ni con Neruda, pues crean otra cosa diferente, ¿no? Entonces siempre Pero ahí ya no creo que llega a romper con ellos. Mira, tú mismo no te acuerdas, a ver, que un autor después de Parra que se haya podido tumbar a Parra públicamente o escénicamente, porque Parra sí, digamos, atacaba a Neruda, ¿no? Se burlaba sí, inclusive de ese problema de pero los eran muy grandes, amigos. pero después de Parra, o sea, en ese nivel de confrontación, no recuerdo. No, pero al mismo tiempo Parra y Neruda eran muy amigos. O sea, No, claro, él admiraba a Neruda, ¿no? Pero se burlaba pues, de sus poemas, ¿no? Lo que yo te quería claro, ver y preguntar y pensar es, ¿no será que ahora, como la poesía, aunque pueda pesar a quienes nos gusta la poesía, ¿no? O sea, como la poesía tiene cada vez una importancia, ¿no? Cada vez menor y hasta marginal, porque todo esto que estamos hablando de proyectos en Internet, todo, que es muy interesante, pero tampoco no es que dejan un aspecto marginal, ¿no? O tangencial dentro de lo que los críticos
o las academias consideran que es lo medular de lo que se está proponiendo como Ajá. literatura. Entonces, digo, ahora que la poesía no tiene la importancia que tenía, por ejemplo, en tiempo de Rubén Darío o de Chocano, ¿no? Es que se ha dado esta democratización y francamente no hay quien se aventure a decir abiertamente, bueno, este es un canon, ¿no? O sea, más allá de su propio espacio personal, Ujú. que sí se podía hacer hace 100 años, en los que no había pues esta apertura, y a la vez cuando a la poesía se le da mucha más importancia. En el siglo XIX todavía era mucho más importante, ¿no? Ujú. Imagínate pues, en la Francia de Victor Hugo y de los simbolistas y todo lo demás, ese nivel de importancia que tuvo la poesía para ellos en Latinoamérica no lo ha tenido nunca, y ahora mucho menos, ¿no? Ujú. ¿O cómo verías esa problematización? Adelante. Mira, yo creo que aquí topas un punto fundamental. Creo que todas las personas que escribimos poesía lo sabemos. Y es que la poesía, como tú dices, no es el género predominante para las editoriales o el género predominante para el mercado. Evidentemente, el género que predomina en el mercado editorial, en el mercado literario, es la novela. Y en muchos casos, novelas de cierto tipo, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una feria de libros, me estoy inventando, si hay 100 mesas de charlas, probablemente las de poesía van a ser de las menores, de las que menos hay. Sin Claro. embargo, tienes un montón de iniciativas, como dices tú, marginales, independientes, que se preocupan por la poesía y que hacen poesía y que publican poesía. Pero sí creo que aquí hay una cosa y es que, al menos en mi experiencia, la poesía y la gente que está metida ahí, que la hace, que la lee, que la consume, que la compra, que la intercambia, que la comparte, es gente que tiene un entusiasmo muy, muy grande por la poesía y que, como tú dices, puede llegar incluso a veces a enfrentamientos verbales con otros por diferencias que tienen, o a veces incluso enfrentamientos físicos, ¿no? O sea, suele pasar. Yo he oído de experiencias y lo he leído en libros también de cosas que han pasado en Perú, que han pasado en Chile, que han pasado en México, donde hay una confrontación muy grande, no solamente del sentido teórico de los poemas, o en el sentido más performático de lo que se hace, sino que en verdad hay polos opuestos que no se pueden conciliar en cuanto a lo que se está pensando que tiene que ser o que no tiene que ser un poema. Eso por un lado. Por otro lado, la hiperdemocratización de la poesía, como lo llamas tú, pues sí, creo que es una cosa que se ha dado últimamente, sobre todo con el Internet, más que nada con ciertas plataformas, ¿no? Como es Twitter, como es Instagram, como es TikTok. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que están escribiendo cosas que no necesariamente son poesía, ¿no? Sino que son cosas armadas de la forma, digamos, o con estrofados aparentemente poéticos, pero que no lo Claro. son. Justamente hace un par de días leí un artículo que se publicó en el periódico de poesía de la UNAM, publicado por Vicente Luis Mora, donde Vicente Luis Mora hacía una comparación entre los lectores de poesía buena, entre comillas, versus lectores de poesía mala, entre comillas, ¿no? Y él decía que hay una predominancia incluso en cómo está actuando tu cerebro a leer ciertas cosas, ¿no? A leer ciertas combinaciones gramaticales, a leer ciertas palabras, ciertos saltos, ciertos juegos con el lenguaje, que sí, él decía, en la mala poesía, entre comillas, todo es más previsible, ¿no? No hay, no hay ese encantamiento, no hay esta sorpresa, no hay este giro con el lenguaje. Mientras que en la buena poesía, por más sencilla que sea, o por más híbrida que sea, o por más difícil que sea, siempre vas a tener esos factores, siempre va a haber, y él decía que justamente unos científicos de una universidad, de una universidad de Dinamarca o de Suecia, estaban haciendo esos estudios viendo eh, cómo las zonas de tu cerebro, de tus neuronas, reaccionaban a leer ciertas frases, ciertos versos, versus otros, ¿no? Que eran como comparar poemas muy sencillos o poemas quizás no
poéticos versus cosas que sí eran poéticas y cómo reaccionaba eso tu cerebro. Entonces él, en esta conversación, lo que él quería poner también sobre la mesa es esto de, hay un fenómeno muy grande en España, porque Vicente Luis Mora es español, hay un fenómeno muy grande en España de editoriales transnacionales que publican poemas y autores de poesía que son muy criticados por los poetas. O sea, por los poetas, como quien dice, Sí, entre sí, comillas, los claro. Se han poetas. escrito libros de teoría sobre eso inclusive, ¿no? O sea, Sí, o ajá. Elvira Sastre. Hubo Sí, un sí, sí. peruano que sacó un libro Exacto. O sobre sea, eso, sí, ¿no? o Gaona, ¿no? sea, Rodrigo Gaona, sí. Gaona, Rodríguez Gaona, sí. Él justamente sacó un libro sobre eso. Y justamente ahí es lo que se habla sobre estos poetas que se han hecho muy famosos por redes Y sociales, que recibe tienen beneficios miles de económicos, ¿no? seguidores. O sea, se vende bien, ¿no? O sea, son de Claro. los pocos poetas que viven tranquilamente su poesía, aunque no tenga la calidad que bueno, que medianamente se podría exigir, ¿no? Está bueno Ujú. eso de la impresibilidad, por favor, no te cortes, adelante. Sí, La entonces creo que acá justamente lo que decía Luis Mora, y con eso estoy de acuerdo, es que, como te decía, este fenómeno que pasa en España, que se da muy fuerte, y es que hay autores que están vendiendo muchísimo, ¿no? Que son famosísimos, que es como tú no vas a ver eso con otros poetas, que haya una fila de 200 personas esperando que les sirvan el libro y pagaron por tu libro $30 o $25, y que muchísimos de los poetas, incluso premiados, muy famosos en España, en Latinoamérica, critican mucho estas obras, ¿no? O sea, recuerdo hace poco que hubo un caso de este poeta venezolano, este escritor venezolano de apellido Cavalieres, que ganó premio Espasa, que es un premio que da como $40,000 o algo así, y que mucha gente le reclamaba a Espasa diciendo que queremos ver que Cavaliere es una persona real, ¿no? Que no es una inteligencia artificial haciendo poemas. Porque la gente se quejaba de que los poemas eran tan malos que parecían hechos por una inteligencia artificial sin el suficiente conocimiento de combinaciones gramaticales, verbales, para hacer alguna cosa menos previsible, menos cursi, menos poca cosa, digamos, ¿ves? Entonces ahí creo que hay una cosa que pasa, sobre todo en España, porque creo que pasa menos en Latinoamérica este fenómeno de los poetas que venden miles de libros y que son muy famosos en Instagram y tal. Pero en España está muy fuerte eso porque allá hay un mercado editorial muy grande. Y creo que a las editoriales pues, grandes les ha interesado también jalar ese público que a lo mejor no va a consumir poesía de Montalbetti, a lo mejor no va a consumir poesía de Huidobro, a lo mejor no va a consumir poesía de Wisława Szymborska, pero le interesan estos otros tipos de poemas que son más que poemas, como frases motivacionales, ¿no? Entonces está como esta Pero cosa ¿por qué habrán llegado a eso? rara. De repente les parece que eso lo pueden escribir ellos también. Y se sienten que también ellos pueden intentar hacer una carrera poética. No lo sé, probablemente, pero siento que hay esta como disrupción, hay como este rompimiento entre lo que podríamos llamar, ¿no? Como tú decías, una calidad mínima que se podría exigir en un escritor, y otras cosas que están hechos simplemente para venderse, ¿no? Que están como hechos casi con una fórmula matemática, sabiendo que esto apunta a un público específico y esto va a vender 50,000 copias. Cuando probablemente, no sé, un libro de Francisco Laina Ranz, que es un poeta muy interesante español, no te va a vender 50,000 copias, te va a vender tal vez 1000, ¿no? Pero es como querer venderlo de Trill. ¿Tú crees que Trill se vendería pues 50.000 copias ahora? Con la mitología de Vallejo, sí, pero estando vivo Vallejo, esa es una distopía que a veces es interesante hacer, ¿no? Tanto se celebra Vallejo, y Vallejo en su momento fue tan ignorado y se supone que la mayoría de los grandes poetas han sido ignorados totalmente en su tiempo, ¿no? Baudelaire nunca pudo acceder a la academia francesa, pese a que tenía amigos, el famoso Gautier, que inclusive le dedica las flores del mal, y toda la vida pues estuvo empecinado en negarle una mejora de sus condiciones ordinarias a Baudelaire, ¿no?
Bueno, Creo que ahí tienes el último punto que quiero tocar antes de que se nos acabe digo, bueno, a la, ver, la adelante. hora. Y es que justamente eso, ¿no? O sea, lo que sucede con las obras literarias, no solo con la poesía, sino en general, con todas las obras literarias, es que a final de cuentas son las propias obras las que sobreviven al tiempo, ¿no? Es decir, yo he leído muchísimos comentarios de escritores peruanos de la época en contra de Vallejo, muchísimos, ¿no? Y del día, ¿qué obras se siguen leyendo 100 años después? ¿No? Son las de Vallejo. Muchos de estos otros autores pues quedaron para el olvido, o muchos sí se leen, pero no con tanta fervor, no con tanto interés. Hay una anécdota interesante acá. Este, hace- en la época cuando Vallejo era joven, un poeta ecuatoriano visitó el Perú, que es Gonzalo Saldívar, muy famoso para esa época, ¿no? Y se supone que uno de sus, pues ahí pues, en sus asuntos de presentar libros y estar mostrando su obra allá en Perú, hay un chico joven que se acerca y le pide un autógrafo y que está conversando con él y que se supone que es Vallejo, ¿no? Cuando recién lo conoció. Y lo que pasa es que tanto tiempo después, Altendive es muy poco leído en Ecuador ahora. O sea, sí existe, es parte de la tradición, es parte de la cuestión histórica, pero no es un autor de cabecera, digamos, como si lo es Vallejo en Perú, ¿no? Y esta historia puede ser un poco apócrifa, ¿eh? No estoy diciendo que está totalmente cierta, pero el ejemplo me sirve para poder explicar eso que puede darse, no puede darse que alguien que es muy famoso ahorita dentro de 50 años no lo lee nadie. Y por eso te decía justo esta cuestión de canonizar ahorita y las periferias también pueden cambiarse, ¿no? Pueden darse una vuelta de tuerca, que es lo que ha pasado muchas veces justamente en la literatura. Bueno, cada cierto número de años se dan una especie de redescubrimientos de autores, pero aún así, mira, inclusive tú que también haces crítica, ¿no? O sea, tú eres un graduado de literatura, o sea, también te has visto permeado por esta temática de que la poesía debe ir por las diferentes líneas que tiene. Es lo que Ujú. está, digamos, ahora en boga, ¿no? Porque he conversado ya con varios autores de diferentes países de Latinoamérica, ya de peruanos, casi todo el mundo también ha pasado por el programa. Entonces, hay siempre ese distanciamiento de la idea del canon. Y me parece porque ya se ha llegado también a un cuestionamiento del poder, en el que ahora, como todos también, o sea, se vive bajo una democracia, o sea, se ha vuelto también muy sencillo cuestionarlo, ¿no? Inclusive en Venezuela, ¿no? Empieza el chavismo y todo lo que quiera, pero o sea, con las redes ahora todo es posible y todo el mundo tiene voz, y como hay tanta gente, nadie quiere correr el riesgo, pues que, por ejemplo, acá en el Perú conoce la anécdota de Clemente Palma, que Ujú. basurió un poema de Vallejo, y bueno, a Clemente Palma, desgraciadamente, se le ha dejado de leer, siendo un muy buen autor, quizás también mal encaminada a la gente, ¿no? Con su resentimiento, porque maltrató al gran poeta César Vallejo, ¿no? Por ejemplo, Claro. es una crítica que a mí me gusta decir que me parece muy acertada de Clemente. Se metió con un poema y luego, como estaba contando de otros poetas que habían tenido discrepancias, luego fue muy amigo de Vallejo, ¿no? Lo publicaba en la revista que él dirigía. Mira, arrancábamos hablando del canon y seguimos dándole vuelta al canon, pero y ya llegamos también a la hora del cierre del programa, pero quisiera rematar ahora que tú nos ofrezcas una reflexión final, precisamente con Ujú. el juego que haces tú de enmascaramiento, ¿no? O esta especie de travestismo que hace con los autores, que es una de las marcas personales que más, digamos, caracterizan tu propuesta poética, ¿no? Ujú. Defínela y coméntanosla en un par de minutos pues, para ir cerrando, por favor. Sí, claro. Creo que para mí ha sido muy importante esta idea del pastiche, ¿no? Esta idea de la reinvención, esta idea de trabajar desde cosas ya existentes, porque creo que como escritores, como creadores, sabemos que estamos insertados dentro de algo que ya tiene cientos, miles de años de haberse creado, ¿no? O sea,
tenemos un montón de gente atrás nuestro que ya hizo esto. O sea, es decir, un poeta o un escritor no está descubriendo nada ahorita. Estamos simplemente contando las mismas historias y las mismas cosas, pero estamos intentando cambiar el cómo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, cuando intentamos cambiar el cómo, creo que ahí vienen todos estos asuntos más de qué podemos hacer, qué podemos cambiar para diferenciar un poco, para aportar algo, ¿no? Porque sí, uno bien podría pensar de como sí, ya existió Vallejo, ya existió David Andrade, ya existió Baudelaire, ya existió Whitman, ya existió Dickinson. ¿Qué puedo aportar yo, no? O sea, ¿en qué aporta lo que yo puedo hacer si ya existen estas grandes figuras, si ya se escribieron estos cosas? Y creo que justamente ahí hay un punto y es que, y vuelvo un poco a lo del canon acá, se pueden aportar diferentes cosas desde distintos puntos, desde distintas visiones. Y creo que en parte lo que yo intento hacer acá justamente es eso, es jugar con una de las cosas que creo que son muy importantes para todas las personas que escribimos, que son sus bibliotecas, ¿no? No solo las bibliotecas físicas, sino las bibliotecas mentales, las bibliotecas de la memoria. Porque creo que los seres humanos estamos compuestos de eso también, o sea, de historias, de memoria, de cosas que se han quedado grabadas en nuestra mente y que nos aportan no solamente una rememorización de acontecimientos históricos o de momentos o de sensaciones, sino también de imágenes, ¿no? Y creo que en estas imágenes podemos encontrar justamente momentos poéticos, justamente instrumentos y herramientas de las que nos podemos dotar para crear material poético. Te digo esto porque a mí me gusta muchísimo un libro de Agustín Fernández Mayo, que es un escritor español, que es un ensayo que se llama Teoría General de la Basura, ¿no? Y Mayo, en este libro, lo que él trabaja es justamente cómo a partir de los retazos, cómo a partir de esos pequeños resquicios, de estas cosas que llamamos desechos, que llamamos basura, puede crearse buena literatura, puede crearse distintos modos de expresión, pueden crearse cosas muy interesantes. Y creo que a mí me gusta sobre todo esa idea, porque hace énfasis en el hecho de focalizar nuestra atención como creadores, focalizar nuestra atención como artistas, ya sea un artista visual, histórico, ya sea un artista plástico, ya sea un artista que trabaja con las palabras, en esos resquicios, en esas cosas pequeñas, en esas cosas que al parecer no tienen importancia, que al parecer no pueden ser poéticos, o que al parecer no pueden ser dibujables, o que no pueden ser representados en la fotografía, etcétera, que también nos proporcionan muchísimo material. Entonces, yo creo que en parte mi obra se compone bastante de estas cosas, ¿no? De estos pequeños retazos, de estos resquicios. Y creo que eso también se lo debo a varias lecturas de otros autores que han trabajado cosas no iguales, pero que han tenido algún tipo de similaridad, ¿no? O sea, como trabajos experimentales como los que ha hecho, por ejemplo, Sara Uribe, ¿no? Una poeta mexicana, trabajos también como los que hizo en su momento el poeta Verástegui, peruano, que ha estas cosas de trabajar con los retazos. Entonces sí creo que ahí tengo un interés muy grande en cuanto a eso, no solamente en la cuestión de las imágenes que puedo crear, sino también a estos fragmentos, estas ideas, estas palabras, estas sensaciones, sonidos, que me llegan tanto de una cuestión memorial o tanto de algo que acabo de ver, que anoto, etcétera, que me permiten crear a partir de cero, a partir de estos retazos, justamente obras o pensamientos o formas en las que voy a crear algo, ¿no? Entonces creo que estas partes, esos dos mecanismos de la reinvención y del trabajar con los retazos es lo que creo que está presente, sobre todo en mi última producción, ¿no? Que es desde Dameron en adelante. Eso me hace recordar esa tendencia del arte italiano de los 60, ¿no? Que era de las artes plásticas, ¿no? El arte povera, ¿no? El arte pobre. Muy bien, Juan. Ha sido una grata conversación. Bueno, ya tenemos registrado tu testimonio sobre estos asuntos de actualidad, sobre la poesía latinoamericana y tu propia obra, así que te agradecemos. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el domingo con más libertad bajo palabra. Buenas noches.